Eh, ese capítulo en realidad se tiene dos temas que son los entornos y las funciones. Voy a hacer el repaso de eso, pero haciendo más énfasis en funciones. Aunque los entornos son algo importante, no es para el usuario normal. eh, no necesita no necesita tanto uh, dominar, bueno, necesita conocer algo de los entornos, pero no necesita tanto para lo que tiene que ver con entornos para trabajar con R, ¿no? Pero las funciones sí son algo indispensable, fundamental. Y hay que estudiarlo y hay que dominarlo bien y hay que saber programar funciones, hay que saber usar las funciones y sobre todo poder hacer mis propias funciones. Y ese es el objetivo de ese tema, ¿no? Es que el usuario de R pueda programar sus propias funciones porque se necesitan. Para el trabajo cotidiano se necesita que tú puedas hacer tus propias funciones para facilitar el trabajo. Entonces voy a hacer un repaso rápido de lo que son los entornos. Los entornos no son más que el espacio donde se almacenan las variables que usted crea en R. ¿Sí? Esos son los entornos. Son espacios en la memoria de R donde se guardan las variables que usted crea. ¿Sí? Hay un entorno que se llama el entorno global, que es donde se guardan todas las cosas o también se le conoce como el entorno del usuario, que es el espacio donde se guardan las funciones que crea el usuario que está trabajando en esa sesión de R en particular. Voy a abrir acá el RStudio para que veamos eso. Que no se, por allá no es fácil verlo, pero mire que acá en el RStudio tenemos esta ventana que está acá en la parte superior derecha. Mire que aquí dice Environment. Entorno. Este es el entorno. Mire que aquí hay unos data, valores, funciones. Mire que todo lo que yo tengo creado en estos momentos en mi sesión de trabajo están en ese entorno y que se llama el entorno global. El entorno global. Ahí en ese entorno global se guardan los datos que yo he cargado, ¿sí? Aquí están como datas, acá como vectores, en este caso vectores numéricos, y acá están las funciones que yo tengo creadas, mis propias funciones están guardadas en ese entorno global. Adicionalmente a ese entorno global, mejor dicho, de ese entorno global cuelgan otros entornos. Por ejemplo, cuando tú cargas un paquete, entonces se crea un entorno asociado a ese paquete. Por ejemplo, aquí, mire, el paquete stats, el paquete graphics, el paquete utils, el paquete datasets, métodos, base. Esos son entornos asociados a esos paquetes. ¿Y qué hay ahí dentro? Ahí están dentro de esos entornos, están los datos de ese paquete y las funciones que se cargan cuando se carga esa librería o ese paquete. ¿Ya? Eso es lo que es un entorno. Bueno,
Adicionalmente, pues el usuario puede crear entornos con esta función, new env. ¿Sí? Aquí lo que hago en esta línea es borrar todo lo que tengo en memoria. En estos momentos, miren, no tengo nada en memoria. Y voy a crear en estos momentos un nuevo entorno que le llamé así, entorno. Se crea con la función nuevo entorno, new environment, new env. Esto es de nuevo entorno. Este env es las primeras letras de environment, que es la palabra en inglés para entorno. Entonces, mire que ahí borré todo. Vamos a crear y otra vez vuelvo a pedir la lista de objetos que tengo en memoria en estos momentos y simplemente tengo este objeto que se llama entorno. Ese entorno en estos momentos está vacío. Entonces, yo puedo agregarle cosas a ese entorno. Por ejemplo, aquí le voy a agregar un objeto que se llama var1, que va a ser este vector de números. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, mira, dentro del entorno que le llamé entorno, voy a crear una nueva variable, voy a crear un nuevo objeto y lo voy a guardar ahí dentro, que es este vector, y lo voy a guardar dentro del entorno con el nombre de var1. Ahí lo envié y voy a crear otra cosa dentro de ese otro objeto dentro de ese entorno que va a hacer, miren la otra forma de crearlo. Mire, esta forma es con el doble corchete y dentro de doble corchete el nombre del objeto. Otra forma, eso es al estilo de las listas. Otra forma es con llaves, el nombre del entorno, perdón, llaves no, peso y el nombre del objeto que quiero crear dentro de ese entorno. Esta función lo que hace es un polinomio en este caso es de grado 2. Este es coeficiente asociado a la x cuadrado, este es el coeficiente asociado a la x y este es el coeficiente, el término independiente. Es decir, ahí R entiende esto como un polinomio de grado 2, o sea, de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, lo que hace esta función es encontrar las raíces de ese polinomio, es decir, los valores x donde el polinomio se hace cero. En otras palabras, los puntos donde la gráfica de ese polinomio corta el eje X. Bueno, y yo lo voy a guardar dentro de ese entorno, dentro de entorno. ¿Sí? Otra forma de asignar cosas a los entornos es con la función assign. O sea, esto es asignar un objeto que se llama día y que va a tener el resultado de esta función. Bueno, esta función es chévere, mire. Esta función, mire, weekdays, días de la semana. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, oye, ¿qué día era el 16 de diciembre de 1965? ¿Qué día era ese? ¿Sí? O sea, para mirar en el calendario, ¿qué día era el 16 de diciembre de 1965? Ese es un día importante en la historia de la humanidad, porque nació este pecho. Este pecho nació ese día. Entonces, yo quisiera saber qué día nací yo, si fue un jueves, un lunes, un martes, un miércoles, ¿no? ¿Qué día nací yo? Bueno, ¿cómo recuperamos las cosas de los entornos? Lo que tenemos dentro de un entorno, ¿cómo lo recuperamos? Mire, una forma, en el nombre del entorno y entre doble corchete, el nombre del objeto que está dentro del entorno. Ahí está. Mire, aquí recuperé var1, 12, 15, 20, 21. Esto, 12, 15, 20, 21. Acá recuperé el objeto raíces. ¿Sí? Raíces. Este que acabé de crear acá. Esta. Las raíces de este polinomio. Ahí está. 2, 2, 2, 3. Son las raíces de ese polinomio. Otra forma es, mire, este día que lo creé acá con la función weekdays, le llamé día,
Ahora voy a recuperar el objeto día que está dentro de ese entorno. Entonces le digo que get, obtener día de entorno. Y me dice que tiene jueves. Es decir, que este pecho nació un jueves. El 16 de diciembre de 1965 fue un jueves. Bien. Mire, la función ls y la función lsstr también toman como argumento un entorno y nos permite saber, por ejemplo, qué hay dentro del entorno. Es decir, para yo saber lo que tengo dentro del entorno, puedo usar esas dos funciones, la función ls y la función ls.str. Mire, aquí estoy usando la función ls sin ningún argumento dentro y me regresa entorno. Es decir, que en estos momentos en la memoria de la sesión de R con que estoy trabajando en este notebook, lo único que tengo es este objeto que se llama entorno, que es el que acabo de crear. Si quiero ver qué hay dentro de ese entorno, es decir, esto que me está dando ls acá, por defecto, es el entorno global. O sea, ahí ls, sin más nada, solo ls paréntesis, por defecto me regresa el contenido del entorno global. ¿Sí? Es decir, por defecto me regresa este contenido, del entorno este. ¿Sí? Si yo le digo aquí ls y abro paréntesis y cierro paréntesis, entonces mire que aquí me muestra los objetos que tengo en el entorno global. Mire, COVID Colombia, departamentos, ¿sí? Res, por aquí está, ¿sí? PRXY, ¿no? Ahí está. Estos objetos son los que están en estos momentos en el entorno global de esta sesión de R, ¿listo? Con la función ls. Bien. Por lo tanto, cuando yo le digo ls, por eso es que ella me regresa solo entorno, porque en estos momentos en la memoria de esta sesión, aquí, ojo que aquí tengo dos sesiones de R, con la que está trabajando el notebook y con la que tengo acá en RStudio, son dos cosas independientes. Por eso acá solamente tengo entorno en mi entorno global. Entonces, si quiero saber lo que hay dentro de este entorno, entonces le digo ls y le digo el environment que quiero listar, ¿sí? env y le digo el nombre del entorno. Entonces, cuando yo mando esto, él me muestra días, raíces y var 1. ¿Qué es días, raíces y var 1? Son los objetos que tengo dentro del entorno que acabo de crear. ¿Sí? Esta función lsstr, además de darme la lista de objetos que tengo dentro del entorno, me dice qué clase de objeto es qué tipo de objeto es. ¿Sí? O sea, mire aquí. Cuando yo le digo ls.str y le digo que me dé el entorno que quiero que me liste es el entorno, el objeto llamado entorno. Entonces me dice, mira, tengo ahí dentro de entorno al objeto día, que es de caracteres, y el contenido es jueves. Dentro de entorno tengo raíces, y es un objeto, un vector de complejos, de números complejos. Y dentro del entorno también tengo un var 1, un objeto que se llama var 1, y es un vector numérico. Tiene 4 elementos, y son estos. Eso es. Con esas dos funciones, yo puedo hacer un listado de las cosas que tengo dentro de un entorno. ¿Sí? Con la función ls y con la función ls.str. Esta str es una abreviación de estructura. Estructura. O sea, no solamente me da la lista de los objetos, sino que me dice qué estructura tiene cada objeto que está dentro del entorno. Otra cosa que vimos de los entornos es que yo puedo averiguar si un objeto está en el entorno o no. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, mira, ¿será que en este entorno yo tengo un objeto que se llama var 1 con B mayúscula?
y me regresa no, falso. ¿Sí? Me regresa falso. Oye, pero si tenemos uno que se llama var1, no, pero es que este var1 es con B minúscula. Recuerde que R distingue entre mayúscula y minúscula. Var1 con B mayúscula no lo tengo. Me dice falso, no está, no está. En entorno no tengo un objeto que se llame var1. Le pregunto, mira, dentro de entorno tengo a var1 con B minúscula y me dice, sí, sí. Dentro de entorno tengo un objeto que se llama raíces y me dice, sí, sí está. ¿Ya? De esa manera puedo eh, descubrir si un objeto con determinado nombre está o no dentro del entorno. ¿Bien? Bueno, hay una relación íntima entre entornos y listas. Mire que es prácticamente la forma como yo manejo los objetos y cómo agrego cosas a un entorno y cómo recupero cosas de un entorno es prácticamente como se hace con las listas. ¿Sí? Entonces, uno puede crear entornos a partir de listas y listas a partir de entornos. ¿Sí? Mire, aquí creo una lista. Mire, recuerde la función list que sirve para crear listas. Entonces, ahí dentro de esa lista agrego unos objetos, un vector numérico. Esta es una función de R que te regresa los meses del año. Aquí estoy creando una matriz de 2 filas y 2 columnas. Y aquí estoy asignando una función, la función arcoseno, ¿sí? en esa lista. Entonces, mire, aquí tengo la lista, ¿sí? Tengo la lista y los objetos que están dentro de la lista. Entonces, esa lista que acabo de crear, yo la puedo convertir en un entorno. ¿De qué forma? Con esta función, asEnvironment, y le entrego la lista. ¿Sí? Entonces, aquí se va a llamar entorno 2, ese entorno. Cuando mando esto, ¿sí? Mire que, y aquí le pido un listado de cosas que tengo en la memoria, en el entorno global, y me dice, bueno, ya en el entorno global tienes entorno, que fue el que creé primero, tengo el entorno 2 que acabo de crear aquí en esta línea, y tengo LI, que es la lista que acabo de crear acá. O sea, tengo la lista que creé y tengo el entorno que creé a partir de esa lista en la memoria. ¿Sí? Mire, ¿quieres ver qué cosas tienes dentro del entorno 2? Entonces usa la función ls y dile que quieres que te regrese un listado de los objetos en el entorno 2. Y ahí está, mire, tengo la función, tengo mat1, tengo meses y tengo bec1. Bueno, esto es que uno puede anidar un entorno dentro de otro entorno, no es tan importante. Listo. Eso en cuanto a entornos. Bueno, eso ya, bueno, vamos a pasar ahora sí a las funciones. Importante este tema de funciones, ¿sí? Importantísimo el tema de funciones. Porque básicamente todo en R es una función. Entonces, tú constantemente estás trabajando con funciones. Las funciones que trae R programadas, y cuando ya empieces a trabajar de manera seria en estadística, te vas a dar cuenta que vas a necesitar crear tus propias funciones para hacer alguna tarea repetitiva y esas cosas. Esto tengo que hacerlo cada rato, la misma cosa y los mismos cálculos cada rato. Entonces, mejor me creo una función que me haga esas cuentas y me queda más fácil llamar simplemente a la función. ¿Sí? Y eso se lo encuentra uno constantemente. Bien, entonces mire, ¿cómo es el formato general de una función en R? Aquí tenemos
la función RT, que es una función en R que sirve para simular datos de una distribución T de Study. Entonces, mire la estructura de la función RT. Una palabra clave que es función. ¿Sí? Función. Viene un corchete y dentro de ese corchete vienen unos objetos que se llaman los argumentos de la función. Es decir, que esta función RT de R toma tres argumentos. Uno que se llama N, uno que se llama DF y uno que se llama NCP. Esto N es el número de datos que quiere generar. DF es un parámetro de la distribución que se llama los grados de libertad. Y NCP es un parámetro opcional para esa función que se conoce como el parámetro de no centralidad. Este P es de parámetro y NC es de no centralidad. Parámetro de no centralidad. Entonces, esta función recibe tres argumentos. Este argumento es opcional y estos dos son obligatorios. Las funciones tienen unos argumentos opcionales y unos argumentos obligatorios. ¿Por qué este es opcional? Mire lo que aquí hay un if que es, ya lo vamos a ver estos se llaman sentencias de control. Entonces aquí hay un if que averigua si este NCP si no le he dado a este valor NCP. Si no le doy NCP, ella hace algo. Si sí lo doy, hace otra cosa. Aquí hay un if acompañado de un else. Ya vamos a ver eso, ya, ahorita vamos a ver eso. Ahora que termine este recuentico aquí de funciones, pasamos a ver el if y la combinación if-else. Entonces, mire, nótese que no hay nada con respecto a N y no hay nada con respecto a DF, solo que el N aquí se usa, mire, aquí se usa el N y aquí se usa el DF, pero no hay nada que averigüe si N y DF se han entregado o no. Eso implica que el N y el DF son obligatorios. Si tú llamas a esa función y no le das el N y no le das el DF, ella te va a decir, necesito el N o necesito el DF, ¿sí? Pero si no le das el NCP, no pasa nada. Porque ella sabe qué hacer en el caso de que tú no le entregues el parámetro de no centralidad. Porque aquí hay una instrucción. Mira, si no existe si este missing es si está ausente, ¿no? Las niñas enamoradas y los jóvenes enamorados dicen, I miss you. I miss you. Te extraño, ¿no? Ese missing es, me haces falta. ¿Ah? Cuando uno dice, I miss you, es, me haces falta. Te extraño en español. Bueno, pero la función la función usa miss. Entonces, lo que se está preguntando ahí, mire, ¿está haciendo falta el parámetro de no centralidad? En caso que sí, bueno, hace esto. Esto es un llamado a una función por allá por dentro de R. Y en caso que sí esté el parámetro de no centralidad, entonces hace esto. ¿Ya? Eso es. Entonces, muchachos, estos parámetros se llaman estos valores se llaman argumentos de la función y para esta función estos dos son obligatorios y este es opcional. Si no lo das, no pasa nada. La función trabaja. Bueno, eso es lo que explico acá. Bueno, ¿cómo creo mi propia función? ¿Cómo creo mi propia función? Bueno, mire, aquí vamos a crear una función que toma dos números y nos calcula
dos números que son los lados de un triángulo rectángulo, los catetos de un triángulo rectángulo, y nos calcula la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que se calcula con esa fórmula que está acá, ¿verdad? La longitud de la hipotenusa se calcula como la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Esa fórmula sale por el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, famoso en bachillerato, el teorema de Pitágoras. Bien, para ilustrar la creación de una función, vamos a crearnos una función que tome los valores de las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y la función nos regrese la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, mire, le llamo a la función hipotenusa. Así, con este nombre, es que voy a invocar a la función. Ese va a ser el nombre de la función, hipotenusa. Listo. Mire que hay un signo de asignación. Un signo de asignación. A hipotenusa, ¿qué se va a asignar? Función. Es decir, que hipotenusa va a ser una función. Y mire aquí, hay dos argumentos para esa función, que son el X y el Y. El X y el Y. ¿Listo? Ambos argumentos en este caso son obligatorios. Si tú no le entregas a X, la función no trabaja. Si no le entregas a Y, la función no trabaja. Tienes que entregarle los dos valores para que la función trabaje. Listo. Luego, si hay más, en este caso, pues si hay una sola línea, como en este caso, uno puede simplemente colocar este código a continuación aquí y no pasa nada. Pero cuando hay más de una línea de código dentro de la función, entonces uno tiene que encerrar ese código entre llaves. Es decir, aquí empieza el código de la función y donde cierras la llave, ahí termina el código de la función. Cuando tú llames a esa función, se va a ejecutar ese código que está entre esas dos llaves. En este caso, mire que lo que se va a ejecutar es primero eleve x al cuadrado, súmele y al cuadrado y después saque raíz cuadrada de eso. Y eso es lo que va a regresar la función. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listo? Ahí creamos la función. ¿Quieres ver si está creada en realidad? Dale un ls. Y mire, uy, qué pocas cosas tengo aquí. Por aquí, mire, aquí está. Hipotenusa. Hipotenusa. Voy a borrar todo por acá primero. Para que me quede la memoria limpia. RM de remover. List igual ls. Ahí borré todo. Y mire, cuando le pido un ls, me dice que tengo en estos momentos que tengo en la memoria, en el entorno del usuario, en el espacio de trabajo del usuario, tengo un solo objeto que se llama hipotenusa. Y es precisamente esta función. ¿Listo? ls.str. Me dice, tienes ahí dentro hipotenusa y es una función con dos argumentos, X y Y. Bien, listo. Una vez creada la función, lo que sigue es llamar a la función y ponerla a trabajar. Bueno, mire, esto es lo que les decía. Si tú quieres, si es una sola línea de código, tú puedes crear la función de esta forma. No necesitas la llave. No necesitas la llave. Pero es mejor usar siempre las llaves, ¿no? Porque esa sirve si es una sola línea o si es más de una línea de código, el código de la función. Mire, vamos a calcular la longitud de la hipotenusa
de un triángulo rectángulo que tiene un cateto de tamaño 3 y el otro cateto de tamaño 4. Entonces, mire cómo llamamos la función. Hipotenusa, así se llama la función, y le entregamos 3 y le entregamos 4. Le entregamos los dos argumentos. ¿Sí? Y la llamamos, la ejecutamos, la llamamos. Y me dice 5. ¿Qué es este 5? Es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 da 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Es decir, que un triángulo rectángulo que tenga catetos 3, 4 tendría una hipotenusa de longitud 5. ¿Bien? Bueno, mire acá. Yo puedo, otra forma de llamar la función es dándole nombre a los argumentos de la función. Mire, le estoy llamando a la función hipotenusa, pero le estoy diciendo, mira, y va a valer 4 y x va a valer 3. Es equivalente a esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo está tomando la función estos valores? Mire, 3 está de primero y acá en la programación de las funciones x está de primero. Entonces, R lo que hace es que el primer número que tú le entregas lo toma como X. Y el segundo número que tú le entregas, en este caso 4, lo toma como Y. ¿Sí? Si tú quieres dar los valores en otro orden, puedes hacerlo, pero tienes que llamarlos por su nombre. Por ejemplo, si tú quieres que Y sea 4, que Y sea 3 y X sea 4, entonces tienes que cambiar mejor dicho, si tú quieres darle los valores de X y de Y sin importar en qué orden los estás dando, tienes que hacerlo con su nombre. Mire que aquí estoy entregando el 4 de primero. Entonces tú dirás, no, entonces ese 4 va a X. No, porque aquí le estoy diciendo que Y sea 4 y X sea 3. A pesar de que lo estoy dando, el 4 lo estoy dando de primero y el 3 de segundo, en este caso Y va a ser 4 y X va a ser 3 porque se lo estoy dando con nombre. Mire, eso es una cosa muy importante, muchachos, porque en R hay muchas funciones que, por ejemplo, esta función, rnorm, que es una función para generar datos aleatorios de una distribución normal. Es decir, para uno simular datos que vienen de una distribución con una variable aleatoria que tiene distribución normal. Entonces, el primer argumento que recibe esa función es cuántos datos va a generar. Por ejemplo, le voy a decir, genérame, voy a desactivar esto aquí. Es decir, genérame 10 datos de una normal. Y entonces, mire, ahí está. 10 datos. ¿Listo? Esta función, mire que solamente le estoy diciendo cuántos datos me va a generar de una normal. La distribución normal tiene dos parámetros que son la media de los datos, la media con que se van a generar los datos y la varianza con que se van a generar los datos. Yo no se las estoy dando acá. Esos son argumentos que son opcionales. Si no le entregas nada, la función toma como media igual a 0 y como varianza igual a 1. ¿Sí? Es decir, que eso que estoy haciendo aquí es equivalente a decirle media igual 0 y SD igual a 1. Y es exactamente lo mismo. Claro, los datos cambiaron porque eso es aleatorio. Es una generación de datos aleatorio. ¿Listo? Bueno, muchachos, mire. Esto puedes decirlo también así. Quítale el nombre y quítale el nombre. Entonces, R sabe que este 0 lo debe tomar como la media y este 1 lo debe tomar como la desviación estándar.
para generar los datos. Y la pregunta, ajá, ¿y cómo lo sabe? Por el orden en que se lo estás dando. Por el orden en que se lo estás dando. Entonces, el orden en que está programada esta función es, primero, el número de datos que va a generar. Segundo argumento, la media de la distribución con la que va a generar los datos. Y tercer argumento, la desviación estándar de la distribución con la que va a generar los datos. ¿Listo? Mire, si tú cambias aquí este 0 por un 10, bueno, vamos a ponerlo, mire, por un 5. Mire los datos acá, mire los datos. ¿Ve? Si le pongo 5 aquí, me va a generar 10 datos de una normal, pero con media 5. Es decir, aquí deben salir valores alrededor de 5. ¿Eh? Ahí está, mire, valores cercanos a 5. Claro, porque lo estoy generando con media igual a 5. Si hago esto, muchachos, mire, si cambio aquí, pongo 1 acá y 5 acá, entonces R entiende que este primer dato que estás entregando ahí es la media. Y este otro dato que estás entregando acá es la desviación estándar por el orden en que se le estás entregando. Entonces ya acá no te va a generar datos con media 5, sino con datos centrados en 1 y con una desviación estándar de 5, es decir, una varianza de 25. Por eso es que ahí, mira, hay unos negativos grandes y unos positivos grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, mira, genérame unos datos de una normal con media 1 y desviación estándar 5, es decir, varianza 25. ¿Listo? Entonces aquí, si tú quieres que este 1 sea la desviación estándar, tienes que decirle así, SD igual a 1 y media igual a 5. Ahí, aunque el 1 está de segundo, no va a tomar la media como 1 porque le estoy diciendo que ese 1 no es la media, es la desviación estándar. Le estoy llamando por su nombre. Cuando tú llamas los argumentos por su nombre, no importa el orden en que se los entregues a la función. La función usará los argumentos de acuerdo con el nombre que tú le entregues. Entonces, cuando hago eso, mire lo que pasa. Nuevamente volvió, mire, valores alrededor de 5. Es decir, efectivamente está tomando la media como 5, ¿sí? Y la desviación estándar como 1. Espero que eso se entienda porque es fuente de error. Por ejemplo, mire, si yo le digo aquí, le digo 1,0. Ay, yo quiero que me genere datos de una normal con media 0 y varianza 1. No, señor. Te va a dar un error ahí. ¿Por qué? Porque no le estás dando nombres a esto y entonces como no le estás dando nombre, R entiende que este primer número que estás entregando es la media y este segundo número que estás entregando es la desviación estándar. Es decir, quieres que tenga una desviación estándar 0. Eso te manda un error. ¿Sí? Bueno, entrega puros unos ahí porque ella utiliza lo que se llama una distribución degenerada ahí. No, en realidad, mire que los datos son todos igualitos a 1. ¿Sí? En realidad no hay ninguna selección aleatoria ahí. ¿Listo? Pero si le dices así, SD igual a 1 y media igual a 0, entonces la cosa cambia. Epa, ahora sí tenemos en realidad una muestra aleatoria de una normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo entregamos los valores a la función? Si lo entregas con nombre, no importa el orden en que los entregues, porque van con el nombre. Si los entregas sin nombre, tiene que estar con mucho cuidado en ese sentido, porque el orden en que entregas los valores es importante para el trabajo de la función. Listo, eso creo que lo explico por acá, eso lo explico por aquí. Aquí hago como para mostrarles que efectivamente cómo está tomando los valores por dentro de la función. Bueno, esta formals es
una forma de preguntarle a R cuáles son los argumentos formales que tengo que darle a una función. Por ejemplo, aquí, mire, yo le estoy diciendo formals hipotenusa. Le estoy preguntando, oye, dime cuáles son los argumentos que tengo que entregarle a la función hipotenusa. Bueno, y aquí esto me regresa, es una lista, me regresa una lista que aquí le estoy llamando F. Entonces, esa lista me regresa el X y el Y. Es decir, los argumentos que tengo que entregarle a la función son X y Y. Otra función para descubrir cuáles son los argumentos de una función es ARGS, de estos de argumentos. Aquí lo que le estoy preguntando es cuáles son los argumentos que recibe esa función. Por ejemplo, mire con la formals de RNOR. Mire, los argumentos de la función RNOR son la media, que está fijada en 0, y la desviación estándar, que está fijada en 1. De esa manera tú descubres cuáles son. Bueno, y perdón, y el N. Este N es un argumento. Voy a desactivar esto. Voy a desactivar esto para que vea efectivamente. Ese N es de la función. De la función RNOR. Le pregunto, ¿cuáles son los argumentos de la función RNOR? Me dice, son 3. El N, la media, que está fijada en 0, y la desviación estándar, que está por defecto en 1. Es decir, predeterminadamente la media va en 0 y predeterminadamente la media está como 1. Perdón, la desviación estándar está como 1. Es decir, si tú no le entregas este argumento y no le entregas este argumento, ella lo toma como 0 la media y como 1 la desviación estándar. El N es obligatorio. Mire que no dice qué valor tiene N predeterminadamente. O sea, dice N y no dice cuál es el valor de N. Eso es obligatorio. Es decir, tú no puedes llamar a la función RNOR sin entregarle el N. Acá. O sea, no podemos llamar la función RNOR así. Porque me da un error. Dice, ojo, el argumento N está ausente. Y dice, ese valor es un valor, el N es un valor, no tiene valor por omisión, es decir, no tiene valor predeterminado. Entonces, por eso nos da un error. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Hay argumentos obligatorios y argumentos opcionales. En este caso, la desviación estándar y la media son opcionales. El número de datos que va a generar es obligatorio. No hay valor predeterminado para N. Toca entregárselo si no te manda un error. Ese es como, por ejemplo, aquí. Mire, aquí yo estoy creando. ¿Cómo creo una función con valores predeterminados? ¿Cómo creo una función que tenga valores predeterminados o valores por defecto o valores por omisión, le llaman también? Mire acá, la misma función hipotenusa. La misma función hipotenusa. La voy a reescribir. ¿Cómo? Ahora, mire cómo la estoy escribiendo. Le digo X y le digo igual a 1. Y le digo Y y le digo igual a 1. Es decir, que si esta función en este caso, así como está programada ahí, tú podrías llamarla sin ningún argumento. Y ella trabaja. ¿Por qué? O sea, la podríamos llamar así sin problema, mire. Y hipotenusa. Así. ¿Y qué me va a generar? ¿Qué valor me va a generar? Bueno, aquí lo mandé, aquí la reprogramé para que adicional al valor de la hipotenusa me diga cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale H y lo imprima, ¿no? Le dije que me hiciera el favor de imprimir el vectorcito
con el valor de X, el valor de Y y el valor de H. Entonces, mire que aquí me está diciendo X vale 1, Y vale 1 y H vale 1.414214, que es la raíz cuadrada de 2. Recuerde, como X vale 1, 1 al cuadrado 1, Y vale 1, 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, raíz cuadrada de 2 sería el valor de la hipotenusa. Entonces, mire que es 1.4142 de la raíz cuadrada de 2. Entonces, en este caso, estoy programando la función con dos valores predeterminados, dos valores por defecto, dos valores por omisión. ¿Sí? Es decir, que si, mire aquí este llamado a la función, yo estoy llamando hipotenusa y le estoy diciendo y igual 2. No le estoy dando X. Y bueno, ¿y esto cómo es? Lo que pasa es que en esta función el X está predeterminado en 1. Si no se lo entrego, no pasa nada. Si no se lo entrego, no pasa nada porque ella la toma como 1. Pero en esta versión de acá arriba de la función hipotenusa, aquí, en esta versión de la función hipotenusa, si tú la llamas sin argumento X, aquí, por ejemplo, este llamado ahora a la función hipotenusa te da un error. ¿Sí? Mire, dice error. Dice, el X está ausente y no tiene valor por omisión. ¿Sí? Mientras que en esta versión de mi, vamos a mandarla nuevamente, en esa versión de mi función hipotenusa, como estos valores están por omisión igual a 1, entonces cuando yo la llame aquí con Y igual 2 simplemente sin darle el X, entonces me trabaja sin problema. Mira, este H es la raíz cuadrada, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado es 4, 1 más 4, 5, raíz de 5. Es este H. ¿Bien? Entonces, mire, aquí le voy a pedir, bueno, ¿cuáles son los... ojo que lo desactivé. ¿Cuáles son los argumentos de la función hipotenusa? Entonces, mire aquí, me dice, los argumentos que tiene la función hipotenusa son X y está predeterminado en 1 y Y está predeterminado en 1. ¿Sí? Bueno, otra forma de pedirle esos argumentos es con ARG de argumentos. Ahí está. Otra forma es con esta función, formal args, argumentos formales. ¿Sí? Eso nos da, en estos casos nos regresa los argumentos formales de la función como un vector. Bueno, ¿qué más aquí? Bueno, vamos a ver aquí, mire, otro ejemplo de una función con argumentos, una función que tiene argumentos opcionales. Mejor dicho, esta función chévere porque ¿qué es lo que hace esta función? Es lo que se conoce como estandarización o normalización, le llaman también. Es que uno tiene unos datos y uno quiere centrar esos datos o normalizar esos datos o estandarizar esos datos de tal manera que queden con media 0 y varianza 1. Eso se le conoce como estandarizar o normalizar. Algunos le llaman también centrar los datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se toman los datos, se le calcula la media, se le calcula la desviación estándar y se hace esta transformación. A los datos se le resta la media y se divide por la desviación estándar. A eso se le llama estandarización o normalización. Entonces, mire cómo estamos programando la función. Le entrego el vector X y hay un argumento que es el M, el valor que va a restar, y el S, que es el valor por el cual va a dividir. En este caso, si tú no le das el M, es decir, el valor que va a restar, ella va a calcular ese M a partir del vector que estás entregando acá como la media de ese vector. O sea,
el M lo va a tomar por defecto como la media del vector que estás entregando. Mire, M igual a la media de X. Y el valor por el cual va a dividir va a ser la desviación estándar del vector que estás entregando. ¿Sí? Si tú no quieres restar la media de los datos, sino que quieres restar otro valor, y no aquí al hacer la resta esta, si no quieres restar por la media del vector que estás entregando y por ejemplo, quieres restar otro valor diferente a la media de los datos, entonces tú puedes entregar el valor cuando llames la función. Y si no quieres usar la desviación del estándar de los datos, sino que quieres usar otro valor como desviación estándar, entonces puedes dárselo acá. Si no lo entregas, si no entregas el valor concretamente, entonces ella tomará la media del vector y la desviación estándar del vector. Mírenla aquí trabajando. Vamos a mandarla aquí y vamos a pedirle que trabaje. Mire, ahí están los datos que le entregué fue 1, 3, 6, 10 y 15. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer esa función? Vamos a... bueno, aquí, mire. Aquí está. Esto. Toma el vector ese que le entregué, le resta la media del vector y divide por la desviación estándar del vector. ¿Listo? Eso es. Mire que al llamarla aquí, mire que son exactamente, este es el llamado a la función y este es el cálculo que hice acá. ¿Sí? Ahí está. Mire, si tú no quieres usar la media como la media del vector, por ejemplo, voy a decir normalizar, pero mira, no me normalices con la media del vector, sino que réstale, por ejemplo, 2 y divide por 3. Entonces le digo ¿cómo es que se llama? S igual 3. Entonces, igual la función trabaja, pero ya aquí va a dar un resultado diferente al de arriba. ¿Por qué? Porque en este caso no está tomando como M la media del vector que estoy entregando, sino que va a tomar como M igual a 2 y va a tomar S igual a 3. O sea que este valor va a ser 2 y este valor va a ser 3, mientras que así sin darle el M y el S, toma como M la media de este vector y como S la desviación estándar del vector. Entonces, mire acá, mire que estos valores coinciden con esto, pero nótese que acá no está coincidiendo con los dos anteriores. Claro, porque aquí está restando 2 y está dividiendo por 3. Mientras que acá está restando la media de los datos y está dividiendo entre la desviación estándar de los datos. Por eso funciona de esa manera, entrega unos datos distintos. ¿Verdad? Eso es. Mire que entonces estos son argumentos opcionales. ¿Sí? Lo interesante es que yo estoy entregando el M como una función. O sea, este argumento lo calculo a través de una función de R y el argumento ese lo calculo a través de una función de R. ¿Sí? Es decir, que no tengo que entregarle necesariamente los valores por defecto como números, sino que puedo usar otra función para calcular esos argumentos por defecto. Bien. Bueno, lo que pasa cuando uno normaliza es que los datos quedan con media 0 y desviación estándar 1. Eso es lo que hago aquí, verificar eso. Calculo la media de los datos normalizados, vea. El Z son los datos normalizados. Esto es prácticamente 0. Aquí verifico que efectivamente es 0. ¿No? Recuerda esta función, a la cual le estoy preguntando si la media de Z es 0. Y me dice sí. Sí, lo que pasa es que acá lo entrega en términos de potencias de 10 por 10 a la menos 18. Eso es prácticamente 0. Y la desviación estándar es 1, vean. O sea que cuando tú coges un vector, le restas la media y divides por su desviación estándar, eso se llama normalizar y los datos que resultan con media 0 y desviación estándar igual a 1. Bueno,
Bueno, esta función que acabo de crear acá arriba tiene un problemita. Si el vector que tú entregas tiene un dato faltante, el vector que tú entregas tiene un dato faltante, entonces como recordemos que la función media y la función desviación estándar en R, cuando hay datos faltantes en el vector, por defecto, ellas regresan NA. Entonces mire que al llamar yo la función acá así, mire lo que me regresa es puro NAs. Es decir, no está funcionando, no está trabajando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la función aquí, cuando hace el cálculo de la media aquí, como en este vector X hay un dato faltante, este M lo que regresa es la media de X está regresando un NA. O sea que este M es un NA y el SD también es un NA. Y por eso todo se convierte en NA, porque cuando tú coges algo y le restas NA, eso es NA, y cuando divides por NA, eso es NA. Por eso aquí regresa puros NA. ¿Sí? Mire, esto es lo que está pasando. Mire, la media, esta media, mire que te regresa un NA, la desviación estándar regresa un NA, pero recuerde que uno puede decirle a R que le calcule la media con los datos que tiene disponibles. ¿Sí? Entonces se le dice de esta manera, NAR.RM igual true. NA.RM igual true. Entonces eso es lo que uno, aquí lo que uno está diciendo es, mira, antes de ir a calcular la media, por favor, y si hay datos faltantes, por favor, quita los datos faltantes y calcúlame la media con los datos que tienes disponibles. Y lo mismo con la desviación estándar. Con esto uno le dice, quita el dato faltante y calcula la desviación estándar de los datos que tienes disponibles. Mire, de esa manera, al quitar los datos faltantes, la media de los datos es 5 y la desviación estándar es 3.9. Entonces queremos una función, queremos modificar esta función de tal manera que cuando haya datos faltantes en X, me haga los cálculos con los datos disponibles y no que me regrese ese poco de NAs, sino que en caso de que haya datos faltantes, me regrese los cálculos con los datos disponibles. Es decir, que en este caso, entregando este vector, yo quiero que me reste 5 a todos los datos y me divida entre 3.91. ¿Listo? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos eso? Mire aquí. Hay dos formas. Hay una forma menos elegante, pero que trabaja. Y hay otra forma más elegante y formal. Esta es una forma no tan elegante, pero que funciona. Mire, le estoy diciendo, le estoy entregando X. Y le digo, mire, M va a ser la media de X y en caso que haya, bueno, el NA.RM, tómalo igual a NA.RM y acá le estoy dando otro argumento que se llama el NA.RM. Voy a cambiar esto porque para no tenerlo con el mismo nombre, mire, voy a llamarla así, borra.na. Borra.na. Y le voy a decir, borra.na igual falso. Recuerda que por defecto este na.rm en R viene en falso para que tú puedas, para que te pueda borrar los datos faltantes antes de calcular la media, tienes que decirle true, mire. O sea, por defecto viene en falso. Por eso aquí te regreso un NA y por aquí te regreso un NA. Para que me borre los NA, tengo que decirle true. ¿Sí? NA.rm igual a true. ¿Listo? Para que borre los NA. Mire que yo por defecto no lo estoy colocando en true. Lo estoy colocando en falso. El borra NA. Es decir, que si no cambio este borra NA en la función normalizar, ella me va a seguir funcionando de la manera usual ahí arriba, es decir, me va a seguir regresando puros NAs. Mire, aquí.
Y puro NA. Y entonces, ay, no has hecho nada. ¿Cuál es? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada. No, la he dejado para que funcione como funciona R en forma general. Ahora le voy a usar el argumento. Recuerde que le cambié por borra NA. Y le digo, borra NA igual true. Es decir, ahí le estoy diciendo, mire, en caso de que encuentres NA, bórralos. ¿Sí? Y entonces mando, y mire, chévere porque solo regresa NA donde está el NA en el vector. Mire, en el vector hay un NA que está en la tercera posición. ¿Sí? Y en esa posición regresa un NA. Claro, porque ahí hay un NA, cuando reste la media de los datos disponibles, eso va a dar NA, ¿sí? Y divida entre la desviación estándar de los datos disponibles, va a dar NA. Pero el resto se va a poder calcular sin problema la transformación de los datos, ¿no? Bien, entonces mire cómo el llamado, ¿no? ¿Cómo se le hace el llamado acá? A la función media se le entrega, se le dice el argumento ese para borrar los NA, se le está entregando, pero mire que lo estoy fijando acá como un argumento adicional. Lo estoy fijando en falso para que trabaje normalmente como trabajaría R, ¿sí? En el caso de datos faltantes, y le estoy dando la posibilidad de que el usuario pueda cambiar ese argumento a verdadero para que te borre los datos faltantes antes de hacer las cuentas y te entregue la transformación de los datos que tengas disponibles con la media y la desviación estándar de los datos que tengas disponibles. Bien, mire, otra forma de hacer esto, esta ya es más elegante. Estos benditos 3 punticos, una cosa poderosa en R. Mire, la misma función normalizar. Le entrego X, le entrego M y le digo la media de los X, pero ojo, coma, y hay 3 punticos. Y le digo el S, y digo S de X, y hay 3 punticos. Y a la función normalizar le pongo 3 punticos. Y uy, ¿qué cosa es esa? ¿Qué diablos es eso? Esos 3 punticos, mire lo que dice acá. Mire, la anterior funciona, pero es un poco torpe, ¿no? Dice, para evitar que tengamos que escribir explícitamente los nombres de los argumentos, R tiene un argumento especial, los 3 punticos, que contiene todos los argumentos que no coinciden por posición o por nombre. Es decir, estos 3 punticos va a reemplazar cualquier argumento que no corresponda por posición. Recuerde, por posición es 1, 2, 3. O por nombre, es decir, cualquier argumento que no se llame X, ni se llame M, ni se llame S, va incluido en estos 3 punticos. Miren cómo trabaja. Inicialmente le llamo la función normalizar. Aquí vamos a mandarla. Y llamo a la función normalizar y me regresa puros NAs. Listo. Es decir, está funcionando de la forma como funciona originalmente. Ya sabemos por la presencia de este NA. Ahora mire cómo la voy a llamar. Le entrego el vector y le digo na.rm igual true. Oye, pero si tú acá en esta función no has definido ningún argumento que se llame así, ¿cómo es posible que puedas darle ese argumento? Bueno, este argumento es los 3 punticos. Por el hecho de tener estos 3 punticos acá, es que puedes dar este argumento aquí. Y entonces esos 3 punticos entran aquí y entran aquí. Y recuerde que la función media y la función SD tiene un argumento que se llama NARM. ¿Sí? Y entonces lo que le estoy diciendo es, mira, este argumento se lo vas a entregar si la función media tiene algún argumento que se llame así, por favor, entrégaselo aquí. ¿Sí? Y este será el argumento que le vas a entregar aquí.
Y si la función SD tiene algún argumento que se llame NARM, también entrégaselo aquí. Entonces, mire que aquí trabaja ya de manera normal, ¿no? Este NARM es una orden para la media y para la desviación estándar para que utilicen este argumento como verdadero al hacer los cálculos. Es decir, antes de calcular la media, bórrame el dato faltante. Antes de calcular la desviación estándar, bórrame el dato faltante. ¿Ya? Eso es. Eso es como le llaman también un comodín. ¿Sí? El comodín. Ese término se usa mucho en el juego de cartas. El jolly que uno le llama por acá, eso se le llama comodín. Es decir, entra en cualquier posición, ¿no? Cuando los que juegan cartas saben eso, que el jolly reemplaza cualquier pinta. Algo así pasa con esos punticos como argumentos. ¿Sí? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, otra forma de hacer llamados a funciones, esto no es tan importante. Llamados en forma anónima, bueno, bueno, esto sí, el alcance de las variables. Esa es una cosa importante, ¿no? Importante en tener en cuenta esto cuando uno está programando. ¿Sí? Cuando tú creas una función, en realidad, R por dentro crea un entorno asociado a esa función. Recuerde que los entornos es donde yo guardo las variables. ¿Sí? Donde yo guardo las variables que voy creando. Entonces, cuando yo creo una función, entonces enseguida se asocia un entorno para esa función, donde se van a guardar las variables que yo defino dentro de esa función. Las demás funciones que yo tenga no tienen acceso a las variables que yo defina dentro. Pero hay que tener en cuenta que la función sí tiene acceso a los objetos que están en entornos superiores al entorno de la función. Es decir, cuando creo una función, se crea un espacio donde están las variables de esa función. ¿Sí? Y solo la función tiene acceso a esas variables. ¿Sí? Pero si yo tengo un entorno del que cuelga la función, un entorno, por ejemplo, el entorno global, el entorno del usuario, el entorno de la función está dentro de un entorno más grande que es el entorno del usuario. La función sí tiene acceso a cosas que estén fuera de su entorno. Es decir, la función tiene acceso a variables que estén definidas en el entorno más grande, en el entorno del usuario. ¿Sí? Pero otras funciones no pueden ver dentro del entorno de la función. Eso es de cuidado. Vamos a ver cómo es la cosa. Mire. Voy a... Vamos a ver qué dice aquí. Dice, el alcance de una variable es el conjunto de lugares desde los que se puede ver la variable. Por ejemplo, cuando defines una variable dentro de una función, el resto de las declaraciones de esa función tendrán acceso a esa variable. Dice, en R las subfunciones también tendrán acceso a esa variable. Dice, en el siguiente ejemplo, la función f toma una variable x y la pasa a la función g. ¿Sí? Dice, f también define una variable y que está dentro del alcance de g, ya que g es una subfunción de f. ¿Sí? Dice, aunque y no está definido dentro de g, el ejemplo funciona. Mire, ¿cómo es que es la cosa? Mire,
Aquí tengo una función que se llama f, función. Mire, estoy creando una variable y dentro de f. Y aquí estoy creando dentro de f otra función que le llamo g. Y mire que g está definida como x más y sobre 2. ¿Sí? Mire que y no está definida dentro de g, y está definida dentro de f. ¿Sí? ¿Qué va a regresar la función f? Va a regresar g de x. Es decir, va a regresar esta operación. ¿Sí? Esa operación. Entonces, mire que voy a ejecutar esto y mire lo que pasa cuando la función yo la defino en 2, cuando yo la evalúo en 2. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es este 1.5? ¿Qué es ese 1.5? Mire, el 2 es el x que el argumento de la función. El y es 1. 2 más 1 da 3. Entre 2 da 1.5. Es decir, a pesar de que y no está definida dentro de la función g, g no tiene problemas con y porque g, la función g puede ver, entre comillas, ver a este y que está fuera de ella. Y lo usa. Y lo usa. ¿Sí? Bien. Mire acá. Aquí estoy definiendo una función f. ¿Sí? Una función f. Aquí estoy convirtiendo a y igual a 1 y estoy llamando a la función g de x. ¿Sí? La función g de x es esta que está definida acá, ¿no? Está dentro de la función. ¿Sí? Dentro de la función. Mire, aquí tengo un y fuera en el entorno global tengo un y entonces aquí estoy creando una función g que va a tomar x más y sobre 2 y le voy a pedir que me haga los cálculos. Está trabajando, pero llega un momento en que no funciona y me dice el objeto y no he encontrado. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no encuentra a y? ¿Sí? ¿Por qué no encuentra a y? Simplemente porque y no está dentro del entorno, del alcance de la función. Es decir, la función puede ver fuera de su entorno, puede coger valores que están fuera de su entorno, ¿sí? Pero si yo voy a usar un valor que no está definido, ¿sí? Simplemente él no lo encuentra y no lo va a poder utilizar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso porque la idea es que uno tiene que definir bien las variables que va a usar dentro de las funciones para evitar que la función de alguna manera te coja valores que están por fuera de su entorno que tú no quieres que usar porque tú quieres que tú quieres usarlo dentro de la función. Es decir, uno tiene que tener mucho cuidado de definir bien las variables que va a usar dentro de la función. ¿Por qué? Porque si usas una variable dentro de una función que no ha sido definida dentro de la función va al entorno exterior y si la encuentra, la usa. Y es posible que eso no lo quieras tú. Y la función empieza a trabajar mal. Por eso la cuestión del concepto de entorno y eso, por esta situación de creación de funciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno programa una función, tiene que tener cuidado de definir bien todas las funciones, todas las variables que va a usar esa función. ¿Por qué? Porque si estás usando una variable dentro de la función que no está definida ahí dentro en su entorno, ella, si no encuentra la variable, empieza a buscar hacia afuera. Y si encuentra alguna cosa con el nombre de del objeto que ella no encontró dentro de ella,
lo trae y lo utiliza. Y es posible que eso no sea lo que tú quieras, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, a medida que vayamos avanzando en esto, vamos viendo más el efecto de eso. Quiero dedicar esta... Bueno, aquí hay unos ejemplos de aplicación de eso. Espero que lo mire ahí. Ahí creo algunas funciones. Usted puede mirar esos ejemplos. Vamos a mirar este otro tema que es demasiado importante en cuanto a programación. Se llama control de flujo y bucles. Control de flujo y bucles. ¿Qué es el control de flujo? El control de flujo es que cuando tú ejecutas un programa, por defecto ese programa se va ejecutando línea a línea. Primero esta línea, después esta línea, después esta línea y esta línea. Hay veces que tú en una función o en un programa tú quieres, bueno, si se cumple esta condición, yo quiero que se ejecuten estas líneas. Si no se cumple, quiero que se ejecuten estas otras. ¿Sí? Por ejemplo, voy a traerme para que vea usted a qué me refiero. Voy a traerme esta función que calcula la hipotenusa, la primerita que me hice acá. Resulta que, recuerde que la longitud de los... Aquí. Voy a traérmela para acá. A manera de ejemplo. Aquí. Para ilustrarles eso. Voy a insertar aquí. Voy a traérmela aquí. ¿Qué pasa con este X y este Y? Que son las longitudes. Son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo. Recuerde, ese es el problema. Esa longitud es un número mayor que 0. Es decir, no hay triángulo rectángulo que tenga una longitud en sus catetos negativa. Son longitudes, son distancias, no puede ser negativa. Y si es 0, entonces no es un triángulo. Si alguno de esos valores es 0, entonces eso no sería un triángulo. O sea, imagínate un triángulo rectángulo cuyo lado, por ejemplo, tenga longitud 0. No es un triángulo. Entonces, este X y este Y en realidad tienen una condición. Deben ser positivos. Entonces, una buena práctica en cuanto a programación es verificar eso antes. Entonces, porque nunca falta el usuario que te entrega valores negativos ahí en X y Y. Aunque aquí no pasaría nada porque al elevar al cuadrado eso te daría positivo y la raíz cuadrada de positivo se puede calcular, pero sería algo que no tendría sentido de acuerdo con los datos que se están entregando porque no puedes entregar valores de catetos negativos. Entonces, yo necesito verificar algo como esto. Mire, si X o Y es menor o igual que 0, manda un mensaje. Si el usuario me entrega un X negativo o un Y negativo, la función va a mandar un mensaje y va a parar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace eso en R? Uno evalúa esto. Esto es lo que se llama un if. O sea, ahí se evalúa una condición. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Mire, si X es menor o igual que 0 o
el O aquí es esta barrita, o que es menor o igual que 0, hay una función que es stop. Creo que es, si no es esa, stop, manda un mensaje, X y Y, vamos a escribirlo así, Y X deben ser positivos. X y Y deben ser positivos. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí programé ahí mandé la función y vamos a llamarla aquí. Y vamos a hacer la prueba. Voy a llamar a la función hipotenusa y le voy a entregar -1, y -2. Perdón. -1 y -2. Vamos a ver qué pasa. Dice, error. Error en hipotenusa. X y Y deben ser positivos. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es, mira, si se cumple esta condición, haga esto. Esa función stop es la que cuando descubre un error es la que se dispara. Es que esto de error yo no lo puse, ¿no? Yo simplemente coloqué el mensaje X y Y deben ser positivos. Es lo que está apareciendo acá. X y Y deben ser positivos. Entonces, de esta forma yo estoy haciendo un control de flujo del programa. Un control de flujo de ejecución de el código de la función. ¿Sí? Definitivamente no pasa de ahí. ¿Sí? Y no se ejecuta esto. Mientras que si comento eso, quito eso, defino la función y llamo a la función hipotenusa y me da un valor, mire, 2.2360. ¡Ay, qué chévere! No, porque esto es la longitud de un cateto que no puede ser negativa. Esta es la longitud de un cateto que no puede ser negativa. Entonces, este valor que está entregando aquí no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido desde el punto de vista del problema que estamos tratando. Entonces, mire que cuando tú activas esto, lo que hay es un control y en caso de que se cumpla esa condición, sencillamente la función no trabaja. Otro que se puede usar aquí es warning, como una advertencia. El warning no para la ejecución de la función, sino que te manda un mensaje y de todas maneras te regresa el cálculo, pero con un mensaje. Mira acá. Ahí está, warning. X y Y deben ser positivos. Sin embargo, ella trabaja, ¿no? Ella te hace la cuenta, te coge el -1, te lo eleva al cuadrado, te coge el -2, te lo eleva al cuadrado y te saca la raíz de -1 al cuadrado es 1, -2 al cuadrado es 4, 1 más 4, 5 y esta es la raíz de 5. Pero aquí te está mandando un mensaje. Sí, te dice, ojo, que X y Y deben ser positivos. Sin embargo, te estoy haciendo la cuenta, pero cuidado, ¿no? Listo. Lo que quiero que tenga en cuenta es que este if estoy validando una condición. Estoy validando una condición. Si esa condición es verdadera, se ejecuta esto de acá. Voy a poner nuevamente el stop. ¿Sí? Se ejecuta. ¿Sí? Si esta condición no es verdadera, esto no se ejecuta. Vamos a ver, vamos a cambiarle los signos. Vamos a cambiarle los signos aquí. Perdón, aquí. Voy a mandar la función nuevamente. Y voy a poner aquí y aquí. Y ahí le estoy entregando 1, 2. Bueno, si le entrego 1, 2 positivo, sin problema, me da la respuesta sin ningún mensaje. Si entrego uno de los dos negativos, me manda el mensaje. ¿Sí? Ojo, X y Y deben ser positivos. ¿Sí?
Bien. Entonces, muchachos, ¿cómo funciona ese if? Mire, se evalúa esta condición. Si esa condición que se evalúa acá es verdadera, se ejecuta el código que sigue. Si es una sola línea, la podemos dejar así. Si es más de una línea de código, hay que meterla entre llaves. Mire, aquí está en una forma sencilla. Mire, en caso que tenga un true, aquí manda un mensaje. Fue true. ¿Sí? Ahí está. Como aquí tiene true, manda un mensaje, este mensaje. Ponle falso aquí. Ah, bueno, aquí lo tengo. Pero va falso, false. Ahí. Si es falso, no pasa nada. Si es falso, no pasa nada. Es decir, como aquí encuentra falso, esto no se ejecuta. Si encuentra true aquí, sí se ejecuta. Pues true. ¿Listo? Acá, mire, si encuentra falso aquí, esto no se ejecuta. Si encuentra true, sí se ejecuta. Mire que no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto no se está ejecutando. ¿Por qué esa línea de código no se está ejecutando? Porque aquí le estás entregando un falso. Normalmente uno no entrega esos falsos como así escrito como true o falso. Lo que uno hace normalmente es evaluar una condición y esta condición te debe generar un true o un falso. Si se cumple la condición, manda un true. Si no se cumple, manda un falso. Es decir, el falso o el true se calcula de esta forma. ¿Sí? Bien. Mire, no es posible entregarle un NA al if. No se le ocurra esto. No, si NA, entonces, no. Eso no te lo acepta, te manda un error. En este if aquí solo acepta lógicos. Falso o verdadero, ahí dentro de ese paréntesis. Recuerde, falso o verdadero. Si es falso, no se ejecuta el código que sigue. Si es verdadero, se ejecuta el código que sigue. ¿Bien? Por eso ahí manda un error. Si tú lo que quieres es verificar si hay un NA, entonces para eso hay una función. Mire, esto sí regresa un valor lógico. Con esa función uno averigua si lo que está entregando es un NA. Entonces ahí sí aquí se está generando un lógico. En este caso es verdadero. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es un NA. Entonces esta función te regresa un true. Vamos a ponerla acá para que vean. Ahí se genera un true y por eso es que ella ejecuta este código. Es un valor faltante. Mire, una aplicación aquí, sencilla del if. Una aplicación sencilla del if. Aquí voy a simular el lanzamiento de una moneda. A los que están viendo estadística, fundamentos de probabilidad y estadística 1, les voy a usar este código más adelante por allá. Tiene la fortuna de mirar con más detalle esto. Esta función sample lo que hace es hacer una selección aleatoria de uno de estos dos valores, cara o sello. Es como estoy simulando el lanzamiento de una moneda ahí. Es decir, aquí le estoy diciendo, tómame un valor de este vector que tiene cara o sello. Y en este caso lo hace con igual probabilidad, con 0.5 y 0.5. 0.5 para cara, 0.5 para sello. ¿Sí? Listo. Es decir, que aquí en res va a haber bien sea cara o bien sea sello. Entonces, mire, aquí voy a evaluar. Dice, si sale sello, si en res queda S, me va a mandar un mensaje. Resultó sello. Si res no es S, no pasa nada. No va a hacer nada. ¿Sí? Entonces, mire, ahí está. Mire, resultó aquí, este res es cara. Por eso aquí no mandó ningún mensaje. Vamos a hacerlo otra vez. Resultó cara nuevamente, por eso no hay ningún mensaje. Ahora sí, mire, resultó sello, o sea, la selección fue sello. Lancé la moneda y salió sello. Entonces aquí, como esto es verdadero, manda el mensaje este. Ojo, cuando esto no sea verdadero,
esto no se ejecuta. Cuando esto de aquí sea verdadero, se ejecuta esto. Pilas con eso. Ahí está. Voy a hacer algo adicional acá. Es que quiero ir lanzando la moneda y quiero ir contando cuántos sellos van. Mire este código. Primero lanzo la moneda, cara o sello, me va a salir. Imprimo, ¿qué me salió? ¿Sí? Imprimo, ¿qué me salió? Y aquí le digo, mira, si el resultado es sello, manda un mensaje, resultó sello. Y la variable X, que acá la inicié en 0, vea, la variable X se va a incrementar en 1. Mire, a X se le asigna X más 1. Es decir, que la primera vez que resulte sello, como X es 0, entonces 0 más 1 es 1 y este X se convierte en 1. Y cada vez que resulte sello, se va incrementando X en 1. O sea, el X se reemplaza por eso más 1. Y aquí me va a mandar un mensaje de cuántos sellos van. Van X sellos. Vamos a hacerlo, mire. Parto de X igual 0. Mando. Me resultó cara. Por eso no hay ningún mensaje ni nada. Mando otra vez. Me resultó cara. Por eso no hay ningún mensaje. Mando otra vez cara. Por eso no hay ningún mensaje. Mando otra vez. Bueno, no va a salir sello nunca. Ahí salió sello. ¿Sí? Mire, ahí salió sello. Y mire que me mandó el mensaje. Resultó sello. Y adicionalmente me dice, van X sello. Va un sello. Voy a hacerlo nuevamente. Resultó sello otra vez. Van 2 sellos. Voy a hacerlo nuevamente. Resultó cara. No hay ningún mensaje. No hay ningún mensaje. Van 2 sellos. Este X no se ha modificado porque este X se modifica solo si resulta sello. ¿Eh? Ahí está. Nuevamente cara. No mandó nada. Nuevamente cara. No mandó nada. Nuevamente cara. No mandó ningún mensaje. Otra vez cara. Ahí resultó sello. Y van 3 sellos. ¿Sí? Nótese entonces que este código de acá se ejecuta solo si esta condición es verdadera. Es decir, se ejecuta solo si aquí en este resultado saco un sello. ¿Sí? Chévere eso. Bueno, ¿cómo usamos el if-else? El if-else. Ese if-else es para, bueno, si ocurre esto, haga algo. De lo contrario, haga esto otro. ¿Sí? Si ocurre esto, haga esto. Si no, haz esto. Por ejemplo, aquí, con el mismo ejemplito de lanzar la moneda. Selecciono, lanzo la moneda y obtengo el resultado. Si es sello, me va a mandar un mensaje. Resultó sello. Si no, me va a mandar el mensaje. Resultó cara. Vamos a ver. Resultó cara, mire. Ahí está el mensaje. Resultó cara. Vamos a hacerlo otra vez. Resultó sello, mire. Ese y el mensaje resultó sello. ¿Ya? Ahí está. Resultó sello nuevamente. Resultó sello. ¿Sí? Resultó sello. Resultó sello. Resultó sello. Resultó cara. Listo. Ojo, ahora vamos a mejorar este programita. Vamos a ponerlo a que me vaya contando. Cuando salga sello, se me incremente la variable X. Cuando salga cara, se me incremente la variable Y. Y me vaya contando cuántos sellos y cuántas caras voy sacando. Entonces, mire, aquí inicializo X para sellos y Y para caras. Los inicializo en 0. Y vamos a mandar. Entonces me dice, resultó sello, van un solo sello, va un solo sello, va un sello. Mire aquí. Es decir, cuando sea sello, me va a incrementar la variable en 1, me va a mandar el mensaje resultó sello
y me va a imprimir van tantos sellos. En caso contrario, me va a mandar el mensaje, resultó cara, se incrementa la variable y en 1 y me va a imprimir van tantas caras. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está, mire, resultó sello y van 2 sellos. Otra vez, resultó sello y van 3 sellos. Otra vez, resultó cara, es la primera cara, va una cara. Otra vez, resultó cara, van 2 caras. Es decir, en este momento está entrando acá. ¿Sí? Me incrementó Y y nuevamente me incrementó Y porque salieron 2 caras seguidas. Resultó sello, epa, entró aquí y dice van 4 sellos. ¿Listo? Ahí está, van 5 sellos. Resultó cara, van 3 caras. ¿Listo? Resultó sello. Oiga, ¿cuántos lanzamientos hice? ¿Cuántos lanzamientos hice? X más Y. Bueno, con el último hice 10 lanzamientos. 7 sellos y 3 caras. ¿Ah? Chévere. Bueno. Bueno, uno puede usar repetitivamente el if else, uno puede hacerlo repetitivamente. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya hacen falta 10 minutos y tengo clase ahora, entonces voy a tomar agüita, a reposar un poquito y para enfrentarme a la otra clase. Por ahora vamos a dejar ahí. Ya aquí el computador me está avisando que tengo clase ahora a continuación. Muchachos, el miércoles vamos a hacer el parcial. Entiendo que ya algunos hicieron el parcial. Si a usted le fue bien, déjelo así. Si no le fue bien, yo le puedo dar oportunidad para que haga el parcial nuevamente, para los que no han hecho el parcial. Porque yo me acuerdo que yo activé eso y algunos alcanzaron a hacer el parcial. Después oculté eso porque la universidad suspendió el semestre, entonces oculté eso y ya no pudieron seguir haciendo el parcial. Entonces, los que no hayan hecho el parcial pueden hacerlo. Voy a dejar de presentar. Pueden hacerlo. Nuevamente yo le doy la oportunidad. El parcial básicamente es de funciones. Funciones. Básicamente el parcial es de entornos y funciones. Entornos y funciones. Entonces voy a ponerlo a programar funciones. Me va a tener que generar el código de la función. Y voy a estar pendiente porque cuando uno escribe una función, ese es un hijo de uno. Y hay una forma, o sea, uno cuando ve una función por primera vez y la vuelve a ver, dice, esta función ya yo la vi. La programó Julanito de tal. En este curso, yo dejé de dar este curso, lo di muchos semestres hace rato y lo dejé de dar como por no me acuerdo cuántos años dejé de darlo y ahora con ustedes retomé nuevamente y cuando lo daba en aquella época, por ejemplo, estas funciones de ejemplo que yo entrego acá y después uno ponía tareas, mire, prográmese una función que haga esto y me mandaban la misma que yo había programado y yo dije, mire, esto es hijo mío, esto lo reconozco yo donde vaya, este código lo hice yo. Deja de ser bandido. Ponte serio. No me salgas con que tú hiciste esta función porque esa es hija mía. Tiene el sello particular mío. Entonces, mucho cuidado con los que andan copiándose las funciones que escriben otros.
porque voy a estar pendiente y cuando encuentre dos funciones, las mismas dos funciones, porque les voy a pedir ahí que me, bueno, escríbame esta función, que haga tal cosa y mándeme el código de la función. Y como yo encuentre funciones repetidas, va a ser mucho cero lindo que les voy a poner. Así que cuidado con eso. Dejen de ser bandidos, ¿sí? De estarse con la copiadera. Hagan un esfuerzo mental. Ojo con eso. Ojo con esa advertencia. Profesor, yo tengo una Dígame. inquietud. Los que alcanzaron a hacer y no tuvieron, usted no calificó. Bueno, ¿Usted le coloca la nota este fin de ahora o? semana voy a calificar para que sepan su nota y ahí toman Listo, la gracias. decisión de si lo vuelven a hacer o no. Pero lo que sí necesito es un favor. Los que quieran repetir el parcial, por favor avísenme con tiempo porque yo tengo que anularle el anterior. Yo le anulo el anterior para que lo pueda hacer porque si ya está ahí que usted lo hizo, el sistema le dice, no, ya tú hiciste esto, déjate estar fregando, es un solo intento, ya tú lo hiciste. Entonces, si lo vas a hacer de nuevo, tienes que decirme para yo quitarte el intento que hiciste y puedas hacer un nuevo intento. Es decir, que el que lo vaya a hacer de nuevo tiene que tener en cuenta que le va a quedar la nueva nota. Ahí no se va a tomar la máxima nota, se va a tomar la nueva nota que tengas. Así que si quieres hacerlo de nuevo es porque efectivamente te reventaste en eso y necesitas y estás seguro que vas a superar la nota que ya tuviste. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bien. Muchas gracias por su atención. Los que estén viendo Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1 conmigo, ahora a continuación, nos vemos más adelantico, en 5 minutos. Nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención.